Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Hoy quiero hablar de algo que hemos titulado Tomando Riesgos. Y esto que quiero hablar esta noche es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón hace un par de meses. Comencé a leer un libro que tiene que ver con esta temática y el Señor me ha estado hablando acerca de tomar riesgos. Y esto ha llegado a mi corazón y esto quiero compartir esta noche. La palabra riesgo es una palabra que a la mayoría de personas no les gusta, porque cuando escuchamos la palabra riesgo, inmediatamente como que cambia el panorama. Usted, no sé, se va a operar, va a hacer algo en la vida y le dicen pero hay un riesgo de... Apenas usted escucha la palabra riesgo, a usted como que todo le cambia y como que produce como un susto la palabra riesgo. Pero la realidad es que riesgo es una palabra que está siempre con nosotros, porque todo en la vida implica un riesgo. Yo quiero escuchar a la iglesia, repita después de mí: todo en la vida implica un riesgo. ¿Usted quiere aprender a caminar? Sí o sí usted corre el riesgo de golpearse la cabeza. Es más, ahorita ya venden el casco para los niños, ¿no ha visto? ¿Por qué? Porque el bebecito que quiere aprender a caminar corre el riesgo ¿de qué? De verlo con un chichón bien grande. Pero ya venden el casquito, ¿no? Ya venden el casco. Usted quiere aprender a montar bicicleta, usted corre el riesgo ¿de qué? De caerse, de rasparse las rodillas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se cayó de la bicicleta? Levánteme su mano. Yo creo que todos nos caímos de la bicicleta. Aquí nadie puede decir, no, a mí me decían Jairo Quintana cuando yo era niño. O sea, no. Escuche esto: cuando usted quiere ir de un lugar a otro, usted quiere ir, por decir algo, a la Patagonia, por allá a visitar el sur, el polo sur. Si usted se va en avión, en tren, en caballo, en moto, escúcheme bien, siempre va a haber el factor riesgo, independientemente del medio de transporte que usted vaya a utilizar. El medio de transporte que usted vaya a utilizar no le garantiza que usted llegue a su destino final, porque siempre va a haber un porcentaje de riesgo. Obviamente, por el hecho de que exista un riesgo, usted no tiene que dejar de viajar. Usted puede viajar a pesar de que hayan riesgos. Yo conozco personas que no viajan en avión porque no son capaces, les da mucho miedo y tienen que tomarse una pastilla para poder hacer viajes largos. Siempre hay un riesgo para muchas cosas. Entrar a la universidad y estudiar una carrera, esto implica un riesgo. Y existen muchas preguntas, como por ejemplo, usted comenzó su carrera y usted se puede preguntar: ¿yo sí voy a tener para pagar toda la carrera? Está el factor riesgo. ¿Será que me va a ir bien en esa carrera? ¿Será que yo sí voy a vivir de lo que voy a estudiar? Hay un signo de interrogación, está la palabra riesgo. Pero por el hecho de que haya un riesgo, eso no quiere decir que una persona no se capacite, no tenga que estudiar. Tenemos que asumir esos riesgos. ¿Quién dice amén? Hacerse una cirugía. Toda cirugía implica ¿qué? Un riesgo. Por ejemplo, hay personas que les tienen que extraer las amígdalas porque no están funcionando bien. No, eso es una cirugía sencilla. Eso implica un riesgo. Pastor, yo tengo una hernia umbilical. Es una cirugía eso implica un riesgo. Me enterré una uña, pastor, y me fui de cirugía. Aunque le suene chistoso, yo me acuerdo que una vez estábamos acá, terminamos el servicio. Yo llegué a mi casa, vivía por acá cerquita. Y esas cosas que vos cerras la puerta y preciso mi hijito Emanuel tenía la manito allí. Yo apenas escuché el grito. ¡Ah! Esa uñita le quedó, hermano, levantada. Para no alargarle la historia,
Emanuel se fue de cirugía de uña. De uña. Y obviamente le quitaron la uñita y ahora tiene una nueva, gracias al Señor, y está más bonita. Pero implica un riesgo hasta la cirugía de una uña. El hecho de que haya un riesgo no quiere decir que usted no tenga que cuidarse en la parte de la salud. Hay riesgo hasta para bañarse en la ducha. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han resbalado y se han metido un tropezón? Levánteme con sinceridad, por favor, solamente levante la mano la persona que se haya caído en el baño. Tranquilo. Reprendemos todo espíritu de falta de equilibrio en el nombre de Jesús. Mire, ¿cuántas personas no se han roto la cabeza en un baño? Aunque a usted le parezca, no, a mí nunca me ha pasado. Hay gente que se ha matado en el baño. Hay gente que se anda cuidando, hermano, y en el baño de la casa, ¡pum! ¡Pah! ¿Qué quiero decirle con esto? Todas las cosas que nosotros hacemos normalmente implica tomar unos riesgos a mayor escala o a menor escala. Pero ¿por qué quiero hablar de esto esta noche? Quiero mencionarle 4 razones. Una de ellas es porque a veces en la vida debemos tomar decisiones y muchas veces no tomamos las decisiones que tenemos que tomar por miedo a tomar un riesgo en la vida. Otra razón, a veces hay momentos donde estamos esperando que las cosas sucedan por sí solas. Por eso tenemos que hablar de esto. Porque nada ocurre por sí solo. Usted tiene que dar siempre el primer paso. Y ese primer paso que usted vaya a dar quizás sea un paso de riesgo. Otra razón, porque a veces esperamos ver cambios en nuestra vida dentro o desde la silla de la comodidad, la famosa zona de confort. Estamos relajados allí sin asumir ningún riesgo en nuestra vida y estamos esperando que cosas extraordinarias ocurran, y eso no va a suceder. Una razón más, porque muchas veces las personas no logran desarrollar cosas importantes en su vida porque nunca se arriesgaron. Hay muchas personas que nunca desarrollaron habilidades, desarrollaron capacidades a nivel cognitivo, a nivel físico, porque nunca asumieron el riesgo que tenían que tomar. La pregunta que surge es, si todo lo que nosotros hacemos implica un riesgo, ¿qué debe hacer un tomador de riesgos? ¿Qué debemos hacer nosotros al momento de tomar una decisión que implique un riesgo en nuestra vida? El personaje bíblico que hemos escogido para esta conferencia de esta noche se llama Pedro. Repita después de mí, Pedro. Si quiere decirlo en inglés, diga Peter. O si no, más picado, Peter. ¿Hay un Pedro entre nosotros? Levánteme su mano. ¿Hay un Pedro? Bueno, los que levantaron la mano, de usted no vamos a hablar, no se preocupe. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro es un personaje que tomó un riesgo impresionante. Dice la escritura que este hombre tomó la decisión de caminar sobre las aguas y lo logró. Un hecho sin precedentes, algo que humanamente es imposible. Este hombre dijo, voy a caminar sobre las aguas, y alcanzó a dar unos pasos. Algo que es humanamente imposible, este hombre, este personaje bíblico lo hizo. Se arriesgó y lo logró. Nadie más lo ha hecho. O de pronto usted puede ver videos en internet, David Copperfield, algunos ilusionistas que colocan ¿se ha visto? Colocan un acrílico transparente y los manes llegan y que están caminando ahí, pero es pura mentira, es pura ilusión óptica. Pero Pedro, el personaje bíblico, caminó sobre las aguas. Por eso queremos hablar de Pedro, y en esta historia podemos encontrar qué debemos hacer nosotros antes de tomar un riesgo. Y quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, ¿alguien sabe qué multitud? Ya le voy a explicar. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, ¿alguien sabe cuál es la cuarta vigilia? Ya le voy a explicar, yo sé que algunos saben. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas. En otras palabras, caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Levante su mano derecha un momento, por favor. Maravilloso Padre Celestial, hoy te entrego este grupo de hombres y mujeres que han venido a recibir tu palabra. Yo te los entrego a ti para que los bendigas, para que a través de esta palabra, Señor, hables a cada corazón y transformes, Señor Jesús, su destino conforme al propósito que tú tienes para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama lo que estamos viendo hoy? Tomando riesgos. Repita después de mí: tomando riesgos. Esta es la historia de una persona que tomó el riesgo de caminar sobre las aguas, y finalmente dice la escritura que este hombre camina sobre las aguas. En esta historia Pedro hace dos cosas que todas las personas deberían tener en cuenta antes de tomar una decisión de riesgo, y que es un principio que nos va a bendecir muchísimo. Pero antes de esta historia, el evangelista comienza narrando. Estamos en Mateo capítulo 14, pero lo primero que dice el evangelista en ese capítulo 14, o lo primero que narra, es la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la persona que estaba antes de Jesús, y dice la escritura que Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista. Es lo primero que menciona el evangelista. Capítulo 14, versículo 13. Mire lo que dice la escritura. Joshua, si puedes seguirme con la lectura. Eso. Oyendo Jesús, ¿qué estaba escuchando Jesús? Que su primo había muerto. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lo que quiero decirles es que antes del milagro de que Pedro comenzara a caminar sobre las aguas, había ocurrido otra cosa. Lo primero que había ocurrido es que Jesús se entera de la muerte de Juan, de su primo. Y seguramente cuando uno se entera de la muerte de un familiar, pues seguramente hubo mucha tristeza en nuestro Señor Jesucristo. Quería estar solo. Y dice la escritura que él se va en una barca, y mientras va en la barca la gente lo oyó y comenzó a seguirlo. Dice la escritura que mientras él iba en la barca, la multitud iban caminando siguiendo al maestro. Inmediatamente dice la escritura que cuando Jesús ve tanta multitud, tiene compasión de ellos, se detiene para sanar a todas las personas que estaban enfermos. Y no solamente eso, sino que cuando va llegando el atardecer, cuando ya se está oscureciendo, toma la decisión de alimentarlos a todos. Este es el famoso pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, capítulo 14, versículo 21. Dice la escritura: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otras palabras, con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a más de 15,000 personas aproximadamente. Pero mire lo que dice el verso 22, que es el primer versículo que nosotros leímos esta noche. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerda que yo le hice repetir multitud. ¿Qué multitud? Pues toda la multitud que Jesús ya había alimentado.
Ahora dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En otras palabras, Jesús tuvo un día largo. El día comienza con una mala noticia, la noticia de la muerte de su primo Juan. Juan es decapitado. Jesús quiere estar solo, no puede estar solo, llega la multitud, él siente compasión por ellos, ora por ellos. Inmediatamente después los alimenta, y después de alimentarlos le dice a los discípulos, ustedes vayan para adelante, que yo quiero estar solo. Y dice la escritura que él sube al monte a orar. Quisiera hacer un paréntesis, quizás esto no tenga que ver con el tema específico que estamos tratando esta noche, pero si Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, anhelaba estar cerca de la presencia de Dios, anhelaba estar en esa comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía? ¿Quién dice amén? Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Mire lo que sucede, azotada por las olas. Parece que hubo una tormenta en el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, primera vigilia 6 a 9 de la noche, segunda vigilia 9 a 12 de la noche, tercera vigilia 12 a 3 de la mañana, cuarta vigilia 3 a 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia, o sea que el evangelista está hablando que a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, mire lo que sucede. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo quiero que usted se imagine y usted haga una película conmigo. Usted está en medio del mar, está en una barca, hay una tormenta, usted está asustado y usted comienza a ver una persona que está caminando sobre las aguas. ¿Usted qué haría? Mujeres y hombres valientes. ¿Cuántos hombres valientes hay acá? No, hermano. Venga, Ronald, siga usted, hermano. Escuche esto, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En otras palabras, yo estaba pensando en esta predicación y estaba viendo esa parte de que los discípulos de Jesús, 12 apóstoles, dieron voces de miedo. Quiero hacer el análisis, bueno, no quiero ir ni al griego, pero ¿qué significa una voz de miedo? ¿Cómo grita un hombre cuando tiene miedo? Chistoso, ¿no? Joshua, creo que tenemos un video de un hombre que se asusta. Una voz de miedo. Pensando en esto, pensé en este video. De pronto usted puede entender un poco más. Si ese hombre un ratoncito y ese grito tan impresionante. ¿Ya me entendió que es voces de miedo? Los discípulos se asustaron muchísimo. Pero quiero preguntar algo antes. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? No, voy a repetir a la voz de 1, 2 y 3, por favor, que hasta ahora todas las mujeres que están acá están diciendo valiente, mejor dicho, quién sabe que tengo al lado. A la voz de 1, 2 y 3, ¿cuántos hombres valientes hay acá? Bueno, hermano. Uy. Después de que Jesús escucha las voces de miedo, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este es el versículo al cual quería llegar. Este es el versículo que te va a enseñar qué debes hacer antes de enfrentar una situación de riesgo en tu vida. Antes de que tú decidas tomar cualquier tipo de decisión que implique cualquier tipo de riesgo, este es el versículo al cual yo quería llegar. Y yo quiero que usted piense en lo que hace Pedro, porque esta es una historia que seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado, pero cuando la leemos con detenimiento, entendemos que Pedro hace algo antes de caminar sobre las aguas. Escuche esto.
Pedro primero pregunta a Jesús antes de caminar sobre las aguas. Dice la escritura en ese versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo primero que quiero enseñarte esta noche es que antes de tomar un riesgo, una persona que quiera tomar una decisión de riesgo en su vida, lo primero que tiene que hacer es depender de Dios antes de actuar, antes de tomar una decisión importante en su vida. Pedro no se fue corriendo a caminar sobre las aguas. Pedro primero, dice el versículo 28, por favor colocarlo allí un momento, Josué. Dice, entonces le respondió Pedro, cuando se dio cuenta que era Jesús, mira lo que dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A veces tenemos la visión de que Pedro vio el mar y comenzó y dijo, listo. Lo primero que este hombre hizo, o la primera enseñanza referente a esto que te estoy mostrando, es que antes de que tú tomes una decisión de riesgo, no te apresures. Diga a la persona que tiene a su lado, no se apresure. Si usted va a tomar un riesgo en su vida, no sea apresurado, no sea un hombre apresurado, no sea una mujer apresurada. Antes de tomar una decisión de riesgo, usted no puede salir corriendo por emocionalismo. No ser apresurado significa pensar antes de actuar. O por lo menos eso es lo que la porción bíblica me está diciendo. Pedro dijo, aquí tengo la oportunidad de estar con Jesús y hacer lo mismo que Él está haciendo. Pero el primero no fue apresurado. Antes de tomar una decisión de riesgo, analice la situación, mire los pros, mire los contras. Hoy vemos muchas personas actuando apresuradamente, tomando decisiones apresuradamente, y por eso es que fracasan, por eso es que les va mal en su vida espiritual, en el amor, en su vida emocional, en su área financiera. Actúan apresuradamente. Todo implica un riesgo. Pero estamos viendo que Pedro, antes de tomar el riesgo, dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Segunda enseñanza. Si va a tomar un riesgo en su vida, pregúntele primero a Dios. Diga a la persona que tiene a su lado, pregúntele primero a Dios. ¿Qué hizo Pedro? No fue apresurado al caminar sobre el agua, pero lo primero que me está mostrando el texto bíblico es que el primero le pregunta a Dios si está autorizado para hacer algo. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, usted tiene que tomar decisiones. Constantemente vamos a estar tomando decisiones de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús, usted necesita preguntarle a Dios antes de actuar. Ahí está Pedro preguntándole al Señor, si eres tú. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, pregúntele a Dios si esa relación le conviene o no le conviene. Conozco mucha gente que sufre en las relaciones y sufre y le va mal en la vida, le va mal en el amor. Y detrás de ese que le va mal en el amor, escúcheme bien, nunca le preguntó a Dios si esa persona le convenía o no le convenía. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, metele el freno al acelerador de tu vida y pregúntale a Dios si esa persona es para ti o no es para ti. Muchas personas actúan por emocionalismo. No, lo que pasa es que me encantó, me pareció espectacular, tremendo hombre, tremenda mujer. Y omiten el paso de decirle a Dios
Señor, esta es la persona que tú tienes para mi vida. Escuche esto, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es una aplicación práctica, no solamente para la etapa antes de estar casado, sino que cuando estamos en una etapa matrimonial, usted también va a estar tentado. Y usted tiene que estar muy conectado con el Señor y preguntarle, Señor, estoy sintiendo esto, ¿qué hago? Y escúchame bien, Dios te va a hablar. Porque la persona que le pregunta a Dios, Dios le habla. Pregúntele a Dios si ese viaje que usted anhela debe hacerlo o no. Conozco mucha gente que la ha embarrado por no preguntarle a Dios. Escúchame bien. No por tomar una decisión arriesgada, sino por no preguntarle a Dios primero. Porque conozco mucha gente que ha viajado a otra nación, por decir algo, y le ha ido súper bien. Pero también conozco otros que llegaron a otra nación a hacer lo que nunca habían hecho en su patria. Y les está yendo, como por ahí dicen coloquialmente, como a perro en misa. Y detrás de ese que le fue como a perro en misa, nunca le preguntó a Dios si ese viaje debía hacerlo o no debía hacerlo. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, antes de tomar una decisión de riesgo, usted tiene que preguntarle a Dios. ¿Quién dice amén? Pregúntele a Dios si esa carrera, si quieres estudiar algo, es lo que Dios tiene para tu vida conforme al propósito que tiene para ti. Pregúntale a Dios si ese trabajo es para usted o no. Escúcheme bien, nosotros estamos constantemente expuestos a muchas decisiones que tenemos que tomar. Pero la palabra nos está dando un principio muy sencillo. Pregúntele a Dios antes de actuar. Para buscar un trabajo, para estudiar una carrera, para estar en una relación emocional, para invertir. Va a llegar momentos en la vida donde tenemos que invertir para emprender. Señor, esto es por aquí. Salió un negocio y usted arranca la topa tolondra, hermano, y se tira al agua y se ahoga. Usted le preguntó a Dios. No, hermano, había que preguntarle. Pues mira lo que dice la escritura. Llega la persona que tiene a su lado, pregúntele a Dios antes de actuar. Hoy vemos muchas personas que toman riesgo en su vida sin preguntarle primero al Señor si deben tomar ese riesgo o no. Constantemente nosotros tenemos que hablar con el Señor. Y cuando vamos a la escritura estamos viendo que Pedro está frente a un riesgo, frente a una hazaña, algo impresionante, algo que nadie ha hecho. Pero lo primero que hace es: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pregúntale a Dios. No apresurarse. Preguntarle a Dios se llama depender de Dios antes de actuar. Pero hay otra enseñanza que se me esconde allí. Si va a tomar un riesgo en su vida, escuche esto por favor. No solamente no actúa apresuradamente, no solamente pregúntele a Dios, espere la respuesta de Dios. Mira lo que dice la escritura, por favor vaya conmigo al capítulo 14, versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Y él dijo: ven. En otras palabras, antes de tomar una decisión, no solamente no actúes apresuradamente, no solamente pregúntale a Dios, sino espera la respuesta de Dios. Porque conozco muchas personas que les va mal, que fracasan, que mejor dicho le fue mal en esto. Y uno les pregunta: ¿y usted le preguntó al Señor? Y la persona dice: pues claro, yo le pregunté al Señor, yo vine aquí a JNI, aquí yo le preguntaba al Señor, yo vine a la Alborada, yo di las 7 vueltas y le pregunté al Señor. Y uno le dice: ¿y qué le respondió el Señor? Yo no sé, pero yo solamente le pregunté. Aunque le parezca chistoso,
mucha gente actúa sin escuchar la respuesta de Dios. Y hoy quiero decirle algo, a veces cuando usted le pregunta algo al Señor, el Señor dice sí y a veces el Señor dice no. ¿Aló? A veces cuando tú le preguntas algo al Señor, el Señor te va a decir sí. Te va a dar la luz verde para que usted continúe por ese camino, por esa carrera, por ese negocio, por eso por ese sueño, por esa persona que tú viste. Pero a veces el Señor te dice que no. Y aceptar el sí de Dios es muy fácil, pero aceptar el no a veces nos cuesta mucho. Recuerdo un pastor amigo que me decía: no todas las puertas que se abren las abre Dios y no todas las que se cierran las cierra el diablo. Se lo voy a volver a repetir. No todas las puertas que se abren las abre Dios y no todas las que se cierran las cierra el diablo, porque a veces Dios cierra muchas puertas. ¿Para qué? Para que usted no la vaya a embarrar, para que usted no vaya a fracasar. Ay, pero ¿por qué me dejó esta niña? Ay, pero ¿por qué? De la que se está salvando usted, hermano. Ay, pero ¿por qué no valió este negocio? De la que le estaba librando el Señor. Porque a veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no. Tengo muchachos que me dicen: pastor, encontré la mujer de mi vida. Esos ojos, esa cara, me enamoré. ¿Pero qué? ¿Fue una puerta que Dios te abrió o estás hablando de por tus emociones? Conozco niñas que me han dicho: pastor, encontré el hombre perfecto. Carro, casa y beca. Y asiste a la iglesia de vez en cuando. Con carro, con casa y con beca también he escuchado que les va muy mal. Aquí el asunto es que usted le pregunte a Dios y que usted escuche la respuesta de Dios. Te he hablado de 3 cosas. No te apresures. Número 2, pregúntele a Dios. Pero después de que usted le pregunte a Dios, escuche la respuesta. Porque a veces Dios te dice que no. Yo no veo a la niña encaprichada y encaprichada, que este es. Pero mira que mete vicio, mira que está no sé qué, mira, este es. Yo lo llevo a la iglesia, yo lo convierto. A veces Dios dice sí y a veces Dios dice no. N-O. Cuando el Señor te diga no, escúchame bien. Cuando el Señor te diga no a algo, acepta ese no como una bendición para tu vida, porque de algo te está librando Dios. Cuando un negocio no le salga, cuando el Señor te diga por ahí no es, acepta el no de Dios como una bendición para tu vida. ¿Cuánto dan un aplauso fuerte a Él? Depender de Dios significa comprender la diferencia entre imprudencia y fe. Depender de Dios significa entender cuándo estoy actuando imprudentemente y cuándo estoy actuando en fe. Hay 2 cosas muy diferentes. Conozco jóvenes que me dicen: no, pastor, aquí este es el negocio, por aquí me metí. ¿Es imprudencia o es fe? Y nosotros tenemos que pedirle el discernimiento a Dios antes de tomar una decisión, por si estamos actuando simplemente imprudentemente o en la confianza que Dios nos da. Escucha esto: cuando tú no actúas impulsivamente, cuando tú le preguntas a Dios y Él te responde, tú sientes confianza para actuar.
El Señor responde. Nosotros hemos tenido que tomar muchísimas decisiones, enfrentarnos a muchos desafíos, preguntarle a Dios. Pero estoy seguro, y con base en esta palabra, que cuando Dios te dice, ven, así sea un riesgo caminar sobre el agua, usted siente la confianza de que el Señor te va a respaldar en lo que estás haciendo. ¿Quién dice amén? No se lance a un desafío sin preguntarle a Dios primero. Cuando yo estaba pensando en este tiempo, en que iba a compartir con ustedes, el Señor me colocaba esta palabra. Y como les digo, yo aquí no vengo un fin de semana a ver qué les digo. No, yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Y siento en mi espíritu que hay muchas personas que tienen que tomar decisiones importantes. Pero también el Señor me muestra a través de esta palabra que muchos necesitan escuchar la voz de Dios. Escúcheme bien, una decisión mal tomada te hunde inmediatamente. Pregúntale a Dios, habla con Dios. No se lance un desafío sin preguntarle a Dios. Si usted no le pregunta a Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama imprudencia. Una persona que toma una decisión a nivel emocional, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel estudiantil, y no le pregunta a Dios antes, eso se llama imprudencia. Pregúntele a Dios. El Señor quiere bendecirnos, pero muchas veces el Señor tiene que o darnos la luz verde o a veces la luz roja. Algo que quiero que analicemos también es que Pedro le pide a Jesús algo. Capítulo 14, versículo 28. Mire lo que dice la Escritura. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que él estaba pidiendo era una autorización, manda. En otras palabras le está diciendo: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, pero necesito que tú primero mandes. En otras palabras, yo quiero que tú me des permiso si tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer. En otras palabras, antes de tomar un riesgo, pídele permiso a Dios. Así como suena, pídale permiso a Dios antes de tomar una decisión de riesgo. Esto se llama tener mentalidad de reino. Una persona que depende de Dios, esa persona que entiende la posición de Dios como Señor y Rey, y quien gobierna mi vida es Dios. Yo no doy un paso hasta que Dios no me lo diga. ¿Y usted por qué no hace esto? Hágale. Perdón un momentico, yo necesito orar. Porque tenemos la gente que nos rodea. ¿Y usted qué, hermano? Y la gente está como empujándolo a uno. Uno sale del colegio y ¿qué va a estudiar? Espérate, hombre, no más harés. ¿Aló? Tenemos que orar. Usted se graduó de la universidad y ¿qué va a hacer? ¿Cuándo va a casar? Espérate un momentico, tengo que orar, no más harés. ¿Aló? Y te casas, ¿y cuándo vienen los hijos? Pero espérate, hombre. Así es. Y el mundo te está empujando. Cuando tú vives la vida, tú vives con una presión, donde tú ves cómo las personas están, algunos avanzando más rápidamente, otros más lentamente. Obviamente, según los estándares del mundo, para el mundo éxito es X, Y, Z. Entonces tú ves que algunas personas tienen esto, tienen lo otro, y uno comienza como a azararse y comienza uno a tomar decisiones sin preguntarle a Dios. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús
antes de tomar un riesgo, pídele permiso a Dios. Eso se llama depender de Dios antes de actuar. Yo quiero que usted levante la mano derecha conmigo un momento y repita después de mí: Señor, quiero escuchar la iglesia. Señor, ayúdame a depender de ti, aceptar el sí tuyo, aceptar el no. Gracias, Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Estamos hablando de un tema que se llama, ¿cómo? Tomando riesgos. Bueno, yo no me alcanzó el tiempo hoy, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y una persona que toma riesgos, lo primero que tiene que hacer es depender de Dios antes de actuar. Eso fue lo que hizo Pedro antes de caminar sobre las aguas. Leemos capítulo 14, versículo 28. Miren lo que dice la escritura. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está la pregunta. Y él le dijo: ven. Y después viene algo que es muy importante, y es el versículo 29, después del punto seguido. Dice: después de que Jesús le dice ven, mire lo que dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Después de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, le dice ven, Pedro descendió de la barca. Escúcheme bien. Pedro lo primero que hizo fue preguntarle a Jesús. Y ahora está tomando la decisión de bajar de la barca. Número 2, la segunda enseñanza de esta noche es que una persona que toma riesgos debe salir de la barca de la comodidad. Y yo quiero que usted pueda entender esto, y yo quiero que usted trate de contextualizar lo que aquí estaba pasando. Pedro, ¿qué hizo? Primero habló, escuchó una respuesta, y después de escuchar la respuesta, él salió de la barca. Pero usted tiene que entender, o tiene que pensar en la situación que estaban viviendo los discípulos. Primeramente, el evangelista nos está hablando de un contexto, de una hora. Está hablando de la cuarta vigilia. Yo quiero que usted se imagine que usted está en una barca, no con las comodidades de hoy en día. Yo quiero que usted simplemente piense en los discípulos estando en una barca a las 3, 4 de la mañana. A esa hora normalmente, en la madrugada, normalmente siempre hace muchísimo más frío que en el día. Había una tormenta que era muy fuerte. Seguramente ellos estaban experimentando un movimiento muy fuerte, estaban experimentando un viento recio, seguramente unas olas de 2, 3 metros de altura. Seguramente el agua se les estaba entrando a la barca. Pero también cuando el evangelista narra la hora, la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y 4 de la mañana, recuerda que antes de esa hora Jesús había alimentado a las más de 5,000 personas y les dijo: vayan hacia la otra ribera. En otras palabras, ellos tenían que ir en un trayecto por algunas horas de navegación. Era la cuarta vigilia. Significaba que estos hombres estaban, como se dice popularmente, no voy a decir la palabra, sino cansados. ¿Ya me entendió la palabra? Ok. Agotados. Estaban sin fuerzas. Y en ese contexto, escúcheme bien, usted tiene que entender qué significaba estar en la barca, porque estar en la barca en ese momento, a esa hora de la noche, en esa tormenta, no simplemente estar en la barca era el medio de transporte para ir a otro lugar. La barca era sinónimo de estar a salvo. La barca era sinónimo de estar en un lugar seguro. La barca representaba no ahogarse, salvar su vida.
En otras palabras, una persona que saltara de la barca a esa hora de la noche con esa tempestad, se iba a morir, se iba a ahogar. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decirle? Salir de la barca a esa hora con esa tormenta representaba que Pedro efectivamente, si él salía de la barca, él se iba a ahogar. Pero dice la escritura que este hombre salió de la barca. ¿La enseñanza cuál es? Una persona que no sale de la barca nunca va a caminar sobre las aguas. Se lo voy a volver a repetir. La persona que no sale de la barca nunca va a caminar sobre las aguas. En otras palabras, si no ha entendido todavía, si usted quiere experimentar cosas grandes con el Señor, usted tiene que salir de la barca en la cual está en este momento. Si usted es una persona que quiere que Dios la use de una manera sobrenatural, usted tiene que salir de la barca que está en este momento. Si usted es una persona que quiere que Dios le transforme su vida, le transforme su mente, le transforme su corazón, usted necesita salir de la barca en la cual usted se encuentra en este momento. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay muchas personas que Dios ha querido transformar, que Dios ha querido cambiar, que Dios ha querido hacer grandes cosas con ellos, pero hoy están en una barca y no han querido salir de allí. Hay muchas personas que Dios quiere levantar para su gloria y no lo han hecho porque están en la barca y no han querido salir de allí. Nuevamente, si una persona no sale de la barca, no va a caminar sobre las aguas. Si quieres caminar sobre las aguas, debes salir de la barca. Hay muchas personas que hoy tienen que decirle al Señor: Señor, me cansé de estar en la barca. Hay muchas personas que hoy le tienen que decir al Señor: Señor, me cansé de este estancamiento que estoy viviendo en mi vida espiritual. Hay gente que tiene que decirle al Señor: me cansé de estar en la barca, de asistir a la iglesia y que no pase nada conmigo. Hay gente que le tiene que decir al Señor: me cansé de estar en la barca, de este estancamiento, cometiendo los mismos errores de siempre. Tiene que llegar un momento donde le digamos: Señor, estoy cansado de estar aquí en la barca, sabiendo que tú estás al otro lado, queriendo que yo experimente cosas maravillosas. Muchos tienen que sacudirse el día de hoy y decir: basta ya de un cristianismo mediocre. Basta ya de un cristianismo light, que simplemente me lleva a vivir una vida de apariencia, pero no me deja experimentar la gloria de Dios. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús: muchos hoy el Señor le está haciendo el llamado de salir de esa barca, de la comodidad. El Señor está llamando a muchas personas a arriesgarse, a estar en los brazos del Señor, a estar en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Por qué me mira tan serio? Den un aplauso fuerte a Jesús. Si quieres caminar sobre las aguas, debes salir de la barca. No más un cristianismo mediocre o a medias. A veces sí, a veces no. Me comprometo, no me comprometo. Un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Una persona así nunca va a caminar sobre las aguas.
Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Caminar sobre las aguas representa ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida espiritual? Levánteme su mano. Usted tiene que salir de la barca. No sé, de la pereza espiritual, de la mediocridad, de la falta de búsqueda de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su trabajo? Levánteme su mano. Usted tiene que salir de la barca. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su área financiera? Usted tiene que salir de el lugar donde está en este momento, porque Dios va a hablar a su vida. Usted tiene que estar en una interacción con el Señor, porque el Señor le va marcando a usted una ruta. La vida no se vive apresuradamente. Aquí no se trata de que el que primero llegue. Aquí se trata el que haga las cosas bien. La vida no se vive a la carrera, porque el que la vive a la carrera la embarra, fracasa. Tenemos que preguntarle a Dios. Pero hay momentos donde estamos en la barca, que representa la comodidad, representa la seguridad. Estamos allí sin avanzar, sin ver la gloria de Dios, sin experimentar lo que Dios quiere hacer en todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor quiere hacer cosas grandes. ¿Quién dice amén? Yo soy testigo del poder de Dios en todas las áreas, porque la bendición de Dios es completa. ¿Quién dice amén? Yo he visto transformación en mi vida personal a nivel espiritual. Por ahí puede decir cualquier persona: ay, pues el pastor, pues me ha tocado salir de la barca para poder ver la gloria de Dios en mi vida. Me ha tocado salir de la barca del miedo, del temor. Y quiero salir de la barca más veces para seguir viendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero también he visto la gloria de Dios en mi área emocional, con mi esposa, con mi familia. Todos los días le doy gracias a Dios por la familia que el Señor me dio. Pero nos ha tocado salir de la barca, escuchar la voz de Dios. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero necesitamos estar atentos a lo que Él nos dice y tenemos que salir. Escúchame bien, si no salís de la barca, no vas a caminar sobre las aguas. La pregunta que surge en este momento es: ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es ese lugar donde te sientes cómodo y tranquilo? ¿Cómo se llama ese lugar donde te acostumbraste a estar? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque la barca de Miguelito es diferente a la de Eduardo. La barca de Juan David es diferente a la barca de Mónica. Para cada persona es diferente. Para unos la barca representa la falta de consagración a Dios. Para otros la barca son los pecados ocultos que no han podido y no han querido dejar. Para otros la barca representa el temor de hablar de Jesucristo. Para otros la barca significa o se llama el temor de fallar, el temor a emprender, el temor a trabajar, el temor a realizar sus sueños. El temor a enfrentar los desafíos. Dios quiere que tú camines sobre las aguas, pero tú tienes que salir de la barca. Si no sales de la barca, no vas a caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas porque le creyó al Señor.
Yo no sé exactamente para quién es esta palabra o qué parte de todo lo que hemos hablado ha sido para su vida. Pero yo quiero orar para que el Señor nos dé su bendición, para que el Señor nos ayude a decidir correctamente, para que podamos salir y experimentar la gloria de Dios. ¿Cuánto da un aplauso fuerte a Él? ¿Qué riesgo debes tomar hoy? Por favor, no te desconectes, no te desconectes. ¿Qué riesgo debes tomar hoy? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Le has preguntado a Dios algo? ¿Qué estás haciendo cuando el Señor te dice sí? ¿Y qué estás haciendo cuando el Señor te dice no? ¿Sabes? La cuarta vigilia representa el momento más oscuro de la noche. No te desconectes, por favor. Escucha esto, por favor. La cuarta vigilia es el momento más oscuro de la noche. 3, 4 de la mañana. Es el momento más oscuro. Cuando el Señor me colocaba esta palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hay personas que se sienten en el lugar más oscuro de la noche. Y esta semana, mientras estaba preparando esto, hay momentos donde el Señor me levanta a las 3 y 4 de la mañana, que es el momento más oscuro de la noche. No sé cuántos entienden lo que estoy hablando. ¿Cuántos el Señor los ha levantado a esa hora más o menos? Creo que algunas personas entienden lo que les estoy hablando. Y a veces hay personas que están allí, en ese momento de su vida. Pero escucha esto, por favor. En el momento más oscuro de la noche apareció el Señor Jesucristo. En el momento más oscuro, donde ya para los discípulos casi no había ninguna esperanza, allí llegó Jesús caminando sobre las aguas. En el momento más oscuro de la noche. A veces es el momento cuando Dios apareció, y a veces nos preguntamos: ¿por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué no llegó en la segunda vigilia o en la tercera? Porque hasta la cuarta vigilia llegó nuestro Señor Jesucristo a ayudar a los discípulos. Escúchame bien, yo no sé qué momento de la noche tú estás, pero lo que sí sé a través de la palabra de Dios es que Dios llega en el momento preciso. Escúchame bien, no simplemente para que la tormenta calme, sino para que usted pueda ver lo que usted nunca ha llegado a ver. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque eso es lo que el Señor quiere hacer con muchas personas acá. Pero también esta palabra tiene muchísimas cosas y la verdad también siento que hay personas que ya han caminado sobre las aguas. Hay unos que están en la barca y hay otros que han caminado sobre las aguas, pero se comenzaron a hundir, porque eso le pasó a Pedro. Dice la escritura que después de que él caminó sobre las aguas, él comenzó a hundirse.
¿Sí recuerda esa historia? ¿Sí recuerda que Pedro vio el viento y vio la tormenta y se asustó? Y en ese momento comenzó a dudar, porque al final Jesús le dice, le da la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabes qué pasó después? ¿Sabes qué pasó después? Y cuando ellos subieron a la barca, cuando Jesús vuelve a subir con Pedro a la barca, la tormenta se calmó. Hay personas que ya han caminado sobre las aguas y hoy tienen que nuevamente pedir la mano del Señor Jesucristo para que los vuelva a levantar. Porque cuando el Señor te levanta, la tormenta se calma. Y cuando se calmó la tormenta, capítulo 14, versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Inmediatamente se calmó absolutamente todo. Ellos adoraron al Señor. Yo quiero que adoremos en este momento. Cierra por favor tus ojos un momento más. Muchos de nosotros estamos llamados a cambiar alguna de las formas que tenemos en nuestra vida. A muchos el Señor les ha hablado acerca de la confianza, de decisiones, de riesgos. Pero a otros el Señor les está hablando acerca de que necesitan depender más de Él. Allí donde estás, dile: Señor, yo te necesito, Padre. Si usted siente que el Señor ha hablado a su corazón, a algo específico, yo siento que hay muchas personas que están en la barca de no sé qué, pero Dios conoce el estado de cada uno de nosotros. Muchos hoy tienen que salir de la barca para ver la gloria de Dios en su vida. Muchos hoy tienen que salir de la barca, no pueden estar más tiempo ahí. Oh maravilloso Dios, yo te ruego que tú comiences a tocar cada persona. Habla a cada corazón, Señor Jesús, en cuanto a las decisiones que tienen que tomar, Señor. Salir de la barca, Señor Jesús, quizás implica un riesgo muy alto, Señor Jesús. Pero cuando salimos de la barca, Jesús, es cuando comenzamos a caminar, Jesús. Sé que hay muchas personas que hoy tienen que hacerle muchas preguntas al Señor. Antes de actuar, antes de tomar una decisión, necesitan preguntarle a Dios acerca de las decisiones que han tomado. Hay muchas personas que hoy sé que tienen que aceptar el sí de Dios y otros el no de Dios. Allí donde estás, levanta tu mano un momento al cielo y dile: Señor, tú eres Rey, Jesús. Dile: tú eres Rey, Jesús. Maravilloso Padre Celestial, mira a tus hijos, Señor Jesús. Levante sus manos un momento. Dígale: Señor, gracias porque siempre hablas a mi vida. Dígale: Señor, gracias que has hablado a mi corazón, Señor. Dígale: gracias, Señor, porque tú quieres que yo vea tu gloria, Señor, en mi vida. Oh sí, Señor, tú quieres que todos tus hijos puedan ver tu gloria, Señor. Pero necesitamos decidir, necesitamos salir de la barca, necesitamos tomar el riesgo. Oh, recibe la alabanza de tus hijos, Señor Jesús. Simplemente dígale: Señor, dependo de ti, Señor Jesús. Hoy tomo la decisión de salir de la barca. Dígale al Señor: Señor, yo quiero salir. Dígale: Señor, me cansé de estar en la barca. Comience a hablar con el Señor.
Y dígale: Señor, me cansé de estar en la barca, de estar en la misma situación. Me cansé de no crecer, me cansé de no sentir tu presencia, Señor. Me cansé de la misma situación, me cansé de los mismos errores. Oh Señor, gracias por visitarnos, Señor. Gracias por tu visitación, Señor, esta noche. Señor, comienza a restaurar vidas, restaurar corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oh maravilloso Señor, gracias. Gracias por este tiempo de bendición. Si estás agradecido con el Señor, levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Dígale: Señor, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Dígale: Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Dígale: Señor, gracias porque tú eres quien gobierna mi vida. Dígale: gracias, Señor, porque tú eres quien gobierna, quien guía mis pasos, quien guía mi destino, Señor Jesús. Dígale: Señor, gracias, Señor, porque me librarás del mal camino. Dígale: gracias, Señor, porque a partir de hoy voy a escuchar lo que tú me digas. Dígale: gracias porque a partir de hoy voy a preguntarte antes de tomar una decisión. Dígale: gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada uno de nosotros. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, te adoro, Señor Jesús. Dígale: Señor, hoy perfumamos tu trono con alabanza, con adoración. Dígale: Señor, gracias. Levante sus manos un momento más al cielo. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.